Me presento, soy CCR y hoy vamos a hablar de un tema interesante, el cual es la Primera Guerra Mundial. Pues vamos a ver como una de estas dos grandes guerras. Vamos a ver cuáles son sus causas, los antecedentes y cómo poco a poco se llevaron las vidas de demasiadas personas. Vamos a hablar de los antecedentes, primeramente, que fue la paz armada de 1871 hasta 1914, que fue como una carrera armamentista entre todas las potencias que llegan a participar en esta gran guerra. También fue la formación de los bloques militares que fueron la Triple Alianza y la Triple Entente, que más adelante se va a hablar. ¿Cuáles fueron las causas? Las causas fueron las rivalidades entre las potencias industriales e imperialistas, que antes se va a hablar, o el problema de los Balcanes, el problema balcánico sobre pues la guerra que pues poco se llevó a cabo en el sur de los Balcanes. También fue la exaltación nacionalista, la búsqueda de una nación perfecta, pues que se obviamente varias potencias buscaban. Obviamente, un ejemplo es la Alemania nazi, que pues participó ya tanto en la Segunda Guerra Mundial, pero esto ya verá en otro video. ¿Cuál fue el pretexto para que pues eh, Alemania inicie esta gran guerra? Fue el magnicidio de Sarajevo el 28 de junio de 1914, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando, que fue el heredero a la corona austrohúngara de Austria-Hungría. Esto llevó a ser el detonante que pues obviamente Austria-Hungría se llegue a juntar contra Alemania para pues obviamente que formaban parte de la Triple Alianza para enfrentar a la Triple Entente. Hablemos de los bloques militares que se dividen en dos, que es la Triple Alianza y la Triple Entente, o también denominado las potencias centrales. En el caso de la Triple Alianza, que fue formado por el Imperio Alemán, que era dirigido en ese momento por Guillermo II, el Imperio Austrohúngaro, que fue dirigido por, en ese momento era José I, e Italia también, pero que en 1915 se llega a cambiar de bando porque pues vio que en ese momento estaban perdiendo y pues falló un tratado que tenían y pues se cambia al bando de la Triple Entente. Hay que acordarse que en 1914 también se agrega el Imperio Turco y en 1915 se agrega el Imperio Búlgaro. Entonces, hablemos de la Triple Entente, que también se puede llamar los aliados, que formaron parte de Gran Bretaña, que en ese momento era potencia en esa gran guerra, Francia y Rusia. Después, obviamente, se agregaron Japón desde 1914, Italia desde 1915, pues sabemos que se cambió de bando, y por último Estados Unidos en 1917. Ya hemos hablado de cuáles son sus representantes de la Triple Alianza y de la Triple Entente. Son Nicolás II de Rusia, Jorge V de Reino Unido y Raymond Poincaré de Francia. Okay. Hablemos de cuáles son las fases de la Primera Guerra Mundial, que es primero la guerra de movimientos. ¿Qué es lo que buscaba Alemania? Alemania buscaba una guerra rápida, una guerra pues una guerra que pues no lleve mucho tiempo para hacerla. Solamente quería que en 6 semanas pues obviamente derrota a Francia pasando, invadiendo Bélgica, y después derrotando a Francia se iba hacia Rusia para por fin, en pocas palabras, terminar esta gran guerra. Para eso se idearon varios planes, que el primero fue el plan 17, que fue el nombre dado por la batalla del Estado Mayor francés en 1913, que fue que se dio esto por capaz en algún momento hay un conflicto entre Francia y Alemania, que al final sí lo hubo. ¿Pero por qué? ¿Por qué se hizo este plan? Porque en 1870-1871 sucedió la guerra franco-prusiana, disculpen. Prusia derrotó a Francia, pues obviamente recuperando Alsacia y Lorena, que fueron las islas que principalmente le pertenecían a Alemania, ya que pues los habitantes de ahí hablaban alemán. ¿Y qué es lo que buscaba Francia? Nuevamente recuperar Alsacia y Lorena. Entonces, pues, ¿qué se busca? Eso es lo que buscaba finalmente Francia, recuperar Alsacia y Lorena. Posteriormente se hablaba del Plan Schlieffen, que fue elaborado por el Estado Mayor de hasta 1905 de Alfred von Schlieffen, que es lo que planteaba lo que te estaba diciendo: invadir Bélgica y Luxemburgo, que en ese momento eran naciones pues neutrales, o sea,
que no tenían nada que ver en la guerra, para que después, obviamente, atacar la frontera norte francesa y con eso pues ganar la guerra, como siempre, es lo que quería Alemania. Pero sin embargo, Foch, que fue de Francia, logró frenar el ataque alemán en Marne en 1914. Empezamos con la primera batalla, que fue la batalla de Mulhausen, que fue una batalla en el frente occidental desarrollada el 7 de agosto de 1914. ¿Qué se buscaba acá? En la región de Alsacia, así es, una de las pues, que buscaba tanto Francia de recuperar, que era de Alsacia y Lorena. Fue una primera respuesta ofensiva francesa a esta invasión alemana, que lo que buscaba, tanto como ahí se estaba aplicando el plan número 17, que pues establecía la invasión a Alsacia y Lorena para recuperar estas provincias que en algún momento pues llegaron a ser francesas, pero en realidad eran alemanas. Pues el ataque solamente duró, pues se establecieron ahí solamente 8 días, que pero al finalmente Alemania en el día número 10 terminó recuperando, lamentablemente. Pues después viene la batalla de Marne, que fue uno de los puntos de inflexión de la Primera Guerra Mundial. A finales de 1914, todo el ejército aliado en el frente occidental pues se había visto obligado a realizar una retirada hacia París, que pues mientras tanto los dos principales ejércitos alemanes continuaron a través de Francia, que es lo que buscaban, acorralar a Francia pues para que obviamente se rindieran. Obviamente vamos a hablar también de los frentes occidental, qué es lo que sucedió, y en los frentes orientales. En los frentes occidentales se inició, pues como te digo en algún momento, la invasión de Bélgica y Francia, y obviamente la derrota alemana en lo que te hablé en la batalla de Marne. ¿Qué es lo que pasó? Existen las guerras, las trincheras, que pues en algún momento sucedió en esta segunda fase de la Primera Guerra Mundial de 1915 hasta 1918, que se acabaron las trincheras a lo largo de un campo de batalla para proteger a las tropas del fuego, que en ese momento se utilizaban armas químicas como fue el gas mostaza, que pues obviamente hacía que tu cuerpo pues se irritara como tipo un ácido. Pero obviamente en esas trincheras se veía de una manera inhumana, pues que pues obviamente los que participaban en esas trincheras pues veían a sus compañeros muertos, y cosa que pues era algo que una persona pues no podía vivir con eso. Entonces hablemos de pues hablemos de la batalla de Verdún, que fue el 21 de febrero hasta el 19 de diciembre de 1915 en Francia. El quinto alemán, que fue el príncipe Guillermo, y el segundo ejército francés de Henry Pétain, que fue al final realmente reemplazado por Robert Nivelle. Durante este comienzo de esta batalla, el predominio fue alemán, obviamente, pero al final que también logró avanzar diferentes posiciones, que al final, sin embargo, Francia obtuvo la victoria final, ya que pues el ataque alemán terminó fallando, y pues el territorio alemán otra vez nuevamente fue exitosamente defendido. Hablemos de pues la guerra de posiciones o la guerra defensiva, que fue el frente marítimo. Empezamos con la guerra submarina de Alemania contra el bloqueo naval aliado, el hundimiento de Lusitania y la razón por la cual Estados Unidos entra a la guerra en 1917. Exactamente. En 1915, disculpe. Entonces, esta fue la razón por la cual Estados Unidos llega a entrar a la guerra, ya que pues les habían dado una advertencia antes a Alemania de que puede retirar sus zonas marítimas o iba a entrar a la guerra, y obviamente al final derrotarlos, pero Alemania hizo caso omiso a esto y pues terminó derrotando un navío que llevaba a más de 1260 personas, que fueron las personas muertas en este barco de Lusitania, y pues no llegó. Entonces,
En el frente occidental, ¿qué sucedió en el frente occidental? Como te seguía hablando, que fueron las guerras, las trincheras desde el mar norte de Suiza hasta la batalla de Verdún, que fue la que Francia tuvo una gran victoria ante la ofensiva alemana. Que fue la batalla de Somme, que fue, pues obviamente al final fue una batalla que al final nuevamente eh, Alemania ataca a Francia, pero esta vez Francia pues fracasa, quería pues también darle su respectivo ataque, pero terminan perdiendo. Entonces hablemos de que pues cuál fue la segunda guerra de movimientos, que fue el frente oriental, que Rusia se retiró de la guerra gracias al tratado de Brest-Litovsk. Alemania movió todo su ataque al frente occidental, ya que pues, el frente oriental no estaba bien, no estaba bien posicionado y obviamente estaba perdiendo. En el frente occidental sucedió casi lo que no nadie podía pensar, que fue la segunda derrota alemana en la batalla de Marne y un armisticio en Copenhague donde Alemania reconoce por primera vez, ya terminando, reconoce su derrota. Entonces, hablemos aquí. Pues, ¿cómo llega a terminar la guerra? Pues, con la entrada de Estados Unidos, pues, eh, a la guerra, los aliados son superiores. O sea, hablamos de la triple entente. Terminamos que en 1918 el frente este, los británicos, franceses e italianos derrotaron a Austria y a los aliados. En el oeste los alemanes fueron derrotados y se produjeron revueltas en el ejército y tanto terrestre como marítimo, así como las manifestaciones obreras contra el gobierno. Pues atemorizado por el miedo del estallido, Alemania, pues que era dirigido por Guillermo II, firma la paz el 11 de noviembre de 1918, que pues al final firma el armisticio o el final de esta guerra. Obviamente hay consecuencias de esta gran guerra, que fue el Tratado de Versalles, que sucedió en 1919, que fue también llamado, que fue firmado el 28 de junio de 1919, que pues Alemania, ¿qué pasaba con esto? Pues aceptaba la derrota y obviamente hablaba de negociaciones, que pues fue llamada también una paz de París, que fue el de país germán, que en su momento es Austria, Versalles, Alemania. Fueron 5 tratados, que es como nuevamente repetía, el país germán en Austria, Versalles en Alemania, Trianon en Hungría, Neville en Bulgaria y en Turquía el Cebres. Con estos 5 tratados pues se buscaba la paz entre todos estos países involucrados. Acá se vamos a hablar después nuevamente del Tratado de Versalles, que se caracterizaba por las duras sanciones alemanas, que fue que se declaraba a esta Alemania la única culpable del estallido del conflicto y se le obligaba a pagar fuertes indemnizaciones y también reparaciones en guerra, tanto en dinero como en los productos que se llegaron a gastar, tanto en los aliados como también en la triple entente. Uno también fue que se desmantelaba porque se completó el ejército alemán, solamente dejándolo con 100.000 hombres para que se evite una revancha, tipo, capaz al final, pues obviamente estuvo en su revancha, pero más adelante. También se le arrebató el imperio colonial, se repartió las tierras entre Gran Bretaña y Francia. También se les devolvió los territorios de Alsacia y Lorena a Francia, lo que justo habían recuperado se les devuelve a Francia, obviamente. También se les devuelve Seychelles a Dinamarca, 2 cantones a Bélgica, la Posnania y esa parte de una Prusia occidental a Polonia, entre otras más. Se, Debido a esto también se hace un nuevo mapa europeo, que pues también nos llegamos a ver que pues eh, se forman nuevas naciones, que fue Rusia perdió el Báltico y Polonia se llegan a independizar, el Imperio Otomano llega a desaparecer, nuevamente van a ser Yugoslavia, que fue encabezada por Serbia, nacen Checoslovaquia, Hungría y Austria, que Austria-Hungría se llegan a separar debido a esta pérdida en esta Primera Guerra Mundial, y nace el Imperio Austrohúngaro, pues como sigue diciendo, se desintegra. Obviamente, el presidente norteamericano Wilson
va a proponer crear una sociedad de naciones con sus 14 puntos, que fue pues cuáles eran los objetivos de esta sociedad de naciones, que era la fomentación de la cooperación internacional, vigilar el cumplimiento de los tratados firmados, que eran 5, que fue en los tratados de París, dirimir de forma diplomática los conflictos, y pues obviamente a pesar de los objetivos que estaban planteados en esta sociedad de naciones, obviamente había una serie de debilidades, que fue la destrucción y la miseria que existía después de esta gran guerra, tanto como fue la hambruna, y pues la hambruna, la falta de armas, tipo los ejércitos. Imagínate que pues obviamente ya nadie quería invadir ningún país, que primero no tenían municiones, no tenían cómo alimentar a los lados, nada. También que fue una de sus debilidades fue que Estados Unidos no formó parte de esta organización o esta sociedad de naciones, y que los países perdedores tampoco quisieron participar de esta sociedad de naciones. Bueno, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, pues que capaz no haya sido uno de los mejores resúmenes, pero pues espero que les haya gustado. Como les digo, lo hago a mi modo. Y pues espero que les haya gustado. Sobre todo, no sé, si quieren que hablemos de otro tema, pues en algún momento escríbanlo, o no sé, pónganlo, que podemos hablar en algún otro video. Y pues nos vemos hasta un próximo video. Chao.